Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más de Espiritualidad Tomando Tierra. Y como toda la semana, soy la guinda del pastel. Muchas noches, buenas noches, querido Michael. Hola, Omar Tassar, ¿cómo estáis todos? pues yo creo que estupendamente. Escuchándote y aprendiendo. Antes estaba hablando con Monse de que cuánto estamos aprendiendo contigo y junto a ti, ¿no? Y yo creo que en la vida, conforme compartimos, también seguimos aprendiendo todos, ¿no? Y lo que nos queda por compartir. Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos cogido ya un camino eh, recto, sobre todo hacia el interior, y que seguro que nos está ayudando a evolucionar de una forma más clara, más libre y también, bueno, como más consciente, ¿no? Con lo cual, qué bien el estar acompañado por ti y el estar acompañado por todos, ¿no? Porque yo creo que cuanto más conscientes somos, nos acercamos más a nuestra divinidad, ¿no? Y cuanto más nos acercamos a nuestra divinidad, más nos alejamos o sencillamente dejamos marchar la energía o el poder del ego. Con lo cual, efectivamente, que hoy vamos a hablar, o vas a hablar de ello, de cómo educar al ego, y también de este taller maravilloso que vamos a hacer, creo que el día 21, empezamos el 21, una cuarentena. Esta sí que es una cuarentena, no lo que ponen por ahí, de otras enfermedades, etcétera, que no se puede ni decir el nombre porque si no encima enseguida nos cortan el programa. Pero bueno, que efectivamente vamos a hacer una cuarentena de conocimiento, de conciencia, de celebridad y de amor, ¿no? Así que todavía queda, no sé si queda una plaza o dos, pero quedan nada porque prácticamente está lleno. Y el día 21, ahora me lo confirmas, iniciaremos esa cuarentena y ese trabajo que en realidad yo soy consciente de ello, los que lo hemos hecho, de que hay un antes y un después de esos 40 días, ¿no? Y es lógico, yo creo que la vida hay que razonarla y cuando tú haces un trabajo constante contigo mismo, ese trabajo constante contigo mismo da una serie de resultados, ¿no? Y da una serie de resultados que en principio pensamos, visualizamos, sentimos, nos gustaría, pero que verdaderamente cuando empieza a brotar esa energía o esa divinidad que nos produce la cuarentena, nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas o de las acciones que nosotros veíamos lejos de nuestra vida, nos damos cuenta de que es mucho más fácil, más verdadero dentro de esa veracidad y más real de lo que parece, ¿no? Así que muchísimas gracias, querido Michael. Nada, querido Juan, es un placer y un privilegio también, porque imagínate cómo sería si tuviéramos algo que compartir, pero no hubiera personas dispuestas a sentirse merecedoras de ese conocimiento. Eso sí que sería frustrante, pero es muy gratificante cuando tienes el feedback de las personas que comparten la investigación que uno hizo, que comparten su experiencia, sus vivencias, ¿no? Y es una de las mayores gratificaciones que pueda haber, ¿no? El recibir ese feedback por parte de las personas que reciben esa enseñanza. Al final, el tema del ego es un tema con el que vamos a lidiar desde el primer día que estamos en este mundo hasta el último, salvo que alcancemos antes la iluminación en ese proceso. Y ahora sí, siempre hay un testigo que se queda ahí observando. La importancia de este trabajo de educación del ego, de educación de las emociones, porque al final son las emociones las que más detonan nuestras reacciones viscerales y las que más detonan el proceso de nuestro ego, viene a significar un poco
cómo te relacionas contigo mismo y desde dónde. A veces lo importante es desde dónde, ¿no? Desde dónde nos relacionamos. Con nosotros mismos primero, para luego ver cómo nos relacionamos con los demás. Entonces siempre nos encontramos un escenario en la vida. El escenario que nos encontramos en la vida siempre es todo muy representativo. Entonces a veces nos empeñamos en querer cambiar o transformar algo desde la afuera, desde lo que vemos ahí afuera. Y es como querer estar viendo un canal en la televisión e ir a la pantalla a querer cambiar de canal. Tú necesitas el mando de la televisión para poder cambiar de canal o ir a la tecla correcta. Entonces muchas veces el juego del ego consiste en esto. El ego se enfrasca en la proyección, se enfrasca en lo que ya está materializado, en lo que está ahí, ¿no? Se enfrasca en lo que estamos viviendo y dice que esa es la realidad y que es desde ahí, desde donde hay que operar, transformar, cambiar, reaccionar, defenderse o huir. Siempre es desde el mundo externo, desde el mundo de la forma, desde el mundo de lo impermanente, desde el mundo de lo perecedero. Entonces, lo que está asegurado con esta programación del ego, a mí me gusta siempre decir que ego, como dice mi amiga Mariela, ego hay uno. No es que tú tengas un ego, Juan, Antonio tenga otro ego y yo tenga otro ego, y entonces decimos, mira qué ego tiene aquel, aquel de enfrente, el vecino, sino que el ego es uno, al igual que la conciencia también es una. Entonces, el principal juego del ego siempre es la separación, la división y la división y la comparación con los otros. De esta manera nos distinguimos como seres individuales y únicos. Entonces tú tienes esto y yo no lo tengo, aquel lo hace de tal manera, yo lo hago de esta de otra, y así conseguimos diferenciarnos y en parte la experiencia de la dualidad se basa en esto justamente, ¿no? La experiencia de estar siempre en una polaridad, siempre danzando del placer y el dolor, y siempre moviéndonos en las polaridades, en el bien, en el mal, lo correcto, lo incorrecto. Siempre que nos movemos en esas polaridades, nos permite generar tal nivel de karma que nos va a generar muchas oportunidades, porque el karma en realidad, de acuerdo al tribunal kármico, el karma es la oportunidad. A veces nos vamos a la ley, ¿no? La ley de la causa y el efecto, ¿no? Y nos vamos ahí a hablar del karma. Pero en realidad, si vamos a una parte más profunda, karma es una oportunidad, la oportunidad de experimentarte y la oportunidad de olvidarte, en el caso del ego, de tu verdadera esencia, de tu verdadera identidad, y por lo tanto moverte desde una identidad mucho más pequeña, mucho más limitada y totalmente condicionada. Entonces, este condicionamiento viene de la realidad interna con los metaprogramas que hay en la parte mental. En el cuerpo mental se configura una serie de programas que vienen a ser las creencias que nosotros vamos adquiriendo ya del modelo de educación de nuestros padres, no por lo que nos quisieran transmitir, sino tal y como ellos vivieron y nosotros lo hemos observado. Entonces vamos adquiriendo una serie de creencias, una serie de valores, y bajo el paradigma de esas creencias, bajo el paradigma de esa programación neurolingüística, por cierto, parece ser que es casi inalcanzable salirse de ese programa siempre y cuando queramos modificarlo desde el mundo externo. Querer que ese otro cambie y se comunique conmigo desde otro lugar. Querer que ese otro deje de hacer lo que hace. Querer que el jefe haga tal cosa en vez de que el jefe se comunique conmigo de tal manera. Que mi pareja, el tema de la pareja, ahí tienes el mayor aprendizaje. La mayor oportunidad la tienes siempre en el tema de la pareja o en las relaciones personales, interpersonales que se generan. Porque ahí es cuando te ves a ti reflejado en el otro y siempre es el otro, siempre. Entonces, el juego del ego consiste en esto, consiste en creerte que eres ese personaje, en creerte que eres esa personalidad y encima creerte que eres así y que no hay nada que hacer, ¿eh? Tú eres así y como eres así, pues claro, es como soy, ¿no? Soy así, dices, ¿no? Te escudas en eso, soy así. Pero mi pregunta es, el mayor reto es conocerse a uno mismo en profundidad, saber quién uno es. Y este reto implica a veces irse más allá del proceso de tu definición en base a lo que hay a tu alrededor.
Porque tú eres quien eres porque naciste en España, en Perú, porque naciste en Argentina, porque naciste en África. Y como allí hay ciertas culturas, hay ciertas creencias, ciertos modelos colectivos de pensamiento, ciertas verdades, ¿eh? Y ciertas estructuras de lo correcto y de lo incorrecto, pues uno lo va adquiriendo y uno lo va integrando y uno se va identificando, ¿no? Entonces, todo empieza en la matriz interna de quién eres tú como persona y te identificas con tantas cosas y por eso se sufre, por eso el ego genera sufrimiento. Porque el ego se identifica con cosas que no son reales, literalmente. Son cosas que cambian, que son cosas que se transforman. Y siempre está con la pérdida en la mano. Se le escapa todo de la mano. El ego es agua cayendo que se le escapa, que se le va. Se le va constantemente. Entonces siempre quieres agarrarlo todo para ti y quieres poseerlo y que sea tuyo. Esto pasa con las personas, pasa con los puestos de trabajo, pasa con los proyectos, pasa con las propiedades, con los bienes materiales. Entonces es una continua lucha por querer agarrar, por querer tener y por querer adquirir lo que siempre ha existido en tu deidad interna. El ego se basa en el programa de la carencia y del miedo a la pérdida, del miedo a dejar de ser. ¿Y por qué está continuamente recreándose? Está utilizando la energía de tu consciencia, la energía pura que deberías estar utilizando para crear una vida extraordinaria y para brillar como un sol en esta tierra y ser un faro de luz, como dice Crayon muchas veces, sé el faro de luz. Pero sin embargo el ego se distrae siempre con el miedo a la pérdida y con el aseguramiento de seguir existiendo, porque como es algo efímero, es algo que se crea a partir de la energía mental, un metaprograma basado en una imagen, en una identidad emocional, mental, basado en una personalidad que normalmente debería de servir al ser para expresarse. Esa personalidad que nosotros decimos, configurada en 4 cuerpos inferiores, en los 4 cuerpos del aura, debería ser una matriz perfecta para que el ser se exprese a través de esa característica que eres tú en tu esencia y tu verdadera naturaleza espontánea, natural y sin condicionamientos. Pero como decía aquí una compañera en el Zoom por el chat, son capas de cebolla que se han ido formando y configurando como una muñeca rusa, una matrioska, y se han ido creando capas y capas y capas alrededor de lo que llamamos el alma. Y esas capas y capas y capas y capas hacen que el alma, cuando quiera expresarse, se encuentre con algunas dificultades debido a los metaprogramas que se han configurado en la mente en forma de creencias y en forma de juicios y perjuicios. Son las 2 patas de un banco. La tercera pata del banco son las suposiciones. Entonces vivimos en un mundo de suposiciones, vivimos en un mundo de apariencias, vivimos en un mundo que creemos poseer. También queremos poseer el planeta, porque hasta ahí llega la soberbia de un ego, del ego, que es compartido por todos. Y entonces creemos que el planeta es nuestro, creemos que lo que adquirimos porque lo compramos es nuestro. Hay personas que creen que pueden comprar incluso a seres humanos, que pueden incluso venderlos, traficar con personas. En fin, todas las atrocidades del mundo, por decir una de las más graves, son cometidas debido a la distorsión que genera el ego. No quiere decir que ese ser sea un ser maligno ni benigno. El ser es pura conciencia, ¿no? Entonces, cuando atravesamos una vez en un relato de una crónica de la casa, en una lectura clásica muy potente, recuerdo que pude como sentir, percibir, ver, y luego me lo trajo a recuerdo también una amiga que me contó una experiencia del budismo que era exactamente igual a eso. Hablaban del bardo, de cuando una persona atraviesa la muerte y va atravesando las capas y se encuentra en un punto en el que se hace el baremo de cómo está ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces salen las voces de este ego que ya viene manifestado en forma externa, en forma de un ser que te habla y tal, y te dice, bueno, tú mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has hecho en tu vida, cómo has podido hacerle esto a tu hermana, cómo has podido hacerle esto a tu pareja, cómo te has atrevido a haber hecho tal cosa y tal otra, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno, si está identificado con el ego, se siente culpable, ¿no? Entonces dices, ay, sí, fue mi culpa, y se cierra automáticamente el centro cardíaco por esa culpa. Entonces, al cerrarse el centro cardíaco, te quedas metido dentro de la matriz del ego y el ser está ahí observando con conciencia pura, esperando a que afirmes la verdadera identidad que eres, que digas yo soy, ¿no? En esa respuesta de mira lo que has hecho, lo culpable que eres por todo lo que has hecho. Entonces ahí dices yo soy.
en esa afirmación de yo soy, primera persona del verbo ser, surge algo que es yo soy consciencia pura. Yo soy pura luz, pura consciencia. Por lo tanto, si soy pura luz y pura consciencia, no puedo ser otra cosa. Entonces, en ese momento es lo que se llama la rendición, en el cual esa pura consciencia, al afirmar que eres eso y al unirte a esa identidad más profunda de ti mismo, emerge una paz profunda que desata todas esas capas del alma, todas esas capas de cebolla, desarma la muñeca rusa, desarma la matrioshka y queda en el centro la pura conciencia del yo soy. Y en ese momento es cuando el perdón ya no tiene lugar, porque no hay nada que perdonar. En la veracidad no existe el perdón. El perdón cura y sana el alma aquí, en la dualidad. Pero en la veracidad no hay necesidad de perdonar nada, porque no hay nada que perdonar. Hay una conciencia en la cual ese amor es tan grande que lo abarca todo, y todo es todo. Y lo que sucede al ser humano es que está en confrontación dentro de sí mismo, está en tensión interna con sus dos polaridades. Hay una tensión entre su luz y su sombra, una tensión entre su yin y su yang, una tensión entre su parte masculina y femenina. Y esa tensión permite un montón, una cascada de emociones, permite obras de teatro cada día. Un día viene el drama, al otro día viene el terror, otro día viene el romanticismo y continuamente en un vaivén de emociones, en una montaña rusa emocional en la cual uno se pierde porque se sube a la ola de esa emoción y siempre quiere estar en lo alto de la ola. Y se esfuerza por mantenerse en lo alto de la ola, en lo más alto de la ola, en el momento de más paz, en el momento de más alegría, pero la ola viene y decrece porque hay un yin y hay un yang. Y entonces, cuando estás abajo, en las profundidades del agua, sumergido completamente, surge la necesidad imperiosa de volver a salir y volver a respirar aire puro. Y así estamos, así vivimos. Vivimos en un continuo vaivén, en un continuo movimiento, en una continua danza. Es un tango constante en el que de vez en cuando algún pisotón tiene que tocarte. Algún pisotón y algún taconazo te cae. Y es ahí cuando está la diferencia entre haber recibido un internamiento, como es el caso de la cuarentena de educación del ego, la cuarentena de educación emocional que tenemos nosotros, o cualquier otro que sea igualmente eficaz, que te permita dar un paso atrás en ese momento en el que la montaña rusa está descendiendo o ascendiendo y que puedas reconocerte que lo que tú eres y donde tú tienes que posicionarte es en un lugar que es el eje de tu centro, donde lo positivo y lo negativo están ahí, pero tú estás en el eje central. Tú estás en el observador supremo en el cual permite que todas esas experiencias existan y se den porque solo tú eres el co-creador de esa realidad. Entonces, en ese preciso momento, en ese preciso instante de toma de poder divino en el cual asumes que tú eres el que crea esa realidad, consciente o inconscientemente participas en ello, en ese punto de poder, de claridad, de lucidez, porque eso es lo que buscamos, la lucidez, tener la lucidez para ver, la lucidez para ser conscientes de todo lo que acontece en esos cuerpos emocionales, en esos cuerpos mentales, en esos cuerpos viscerales que hacen una cascada de bioquímica en tu torrente sanguíneo y que te hacen sentir que estás vivo y que eres un ser humano. Entonces, en esa cascada hay que dar un paso atrás, anclarte en esa respiración y en esa respiración ser consciente que es el flujo de la vida, la energía divina que hay para ti, la capturas con cada inhalación. Pero si solo inhalas y no exhalas, te ahogas. Tienes que inhalar, tomar y soltar. Y este es el punto clave del ego. El ego no sabe soltar. El ego inhala, pero te vuelves asmático. No puedes soltar, dejar ir. Entonces, cuando estás arriba en la ola, en ese punto cumbre de éxito, en ese punto cumbre de belleza, de juventud, en ese punto cumbre de alegría, de romanticismo, de lo que sea bonito, positivo, te quieres quedar ahí y no quieres soltar, no quieres dejar que la ola decrezca y sumergirte en las profundidades
de tu propio infierno, no quieres sumergirte en las profundidades de tu propia sombra, en las profundidades de ese mar, porque te gusta estar siempre a lo alto de la ola. Entonces no sueltas, no sueltas. Y el ego no sabe soltar, el ego hay que educarlo para que aprenda a soltar. Y para que cuando tienes una empresa que se está volviendo multimillonaria y de repente ves que se te cae todo, y que todo se derrumba, que hay cambios, que la empresa ya no es tuya casi, que es de los accionistas y tú ya no pintas nada allí, por ejemplo, hay una persona que no esté educada, sufre una crisis humana importantísima. Una persona que tiene su matrimonio, que tiene sus hijos, que está en lo alto de la ola y de repente se derrumba todo eso, tu mujer, tu marido, ya no es feliz a tu lado y entonces decide hacer su vida por su cuenta y tú no te lo esperas y luego resulta que estaba con otra persona que ya tiene montada una vida antes de dejar la que tiene contigo, que estabas en lo alto de la ola y de repente a las profundidades otra vez, ¿no? Entonces, en ese punto es en el cual empiezan todas las voces críticas del ego. Empiezas a juzgar al otro, a juzgarte a ti, a generar un montón de disonancias. Disonancias que se vuelven un atrevimiento, un atentado contra la salud, un atentado contra el otro y contra ti. Porque empiezas a entrar en un nivel de estrés tan grande que empiezan a salir dolores por todas partes y que empieza a aparecer la disfunción, empieza a aparecer la enfermedad. Entonces el doctor Bach, muy sabio para su época, decía, ustedes se crean sus propios sufrimientos. Y razón llevaba, pero faltó añadir ahí que nos creamos el propio sufrimiento porque nos resistimos al dolor. Atención al dato, porque esa es una información muy precisa, que solo se va a entender cuando te veas a ti mismo luchando contra el descenso de la ola o luchando contra que tu pareja siga contigo cuando lo que quiere es irse, o que mantengas esa empresa que has creado, que no se vaya al traste, que no tengas que cambiar, porque el cambio tampoco gusta al ego. Al ego le gusta estar firme en la posición, tener el todo controlado, todo conocido. ¿Y el alma qué quiere, Juan? ¿Qué quiere el alma? Libertad. Quiere experimentarse. Quiere experimentarse, transformarse, bailar el tango. Dice, no canto. ¿Cómo vas a cansar de bailar, mi hijo? Que bailar, hay que bailar, pararse, respirar y seguir bailando. Respirar profundamente. Profundamente. Entonces, en ese profundamente es ahí donde hay que ir, a lo más profundo, más allá de tus pensamientos, más allá de tus metaprogramas mentales del ego, más allá de tus creencias, más allá de lo que crees que eres y más allá de todo tu pasado, de toda tu identidad que te has identificado tanto, y hay que ir más allá de todo lo que acontece en el mundo externo, y hay que ir más allá de lo positivo y más allá de lo negativo, porque si no, siempre hay una lucha interna dentro del ser humano, condicionada por el ego y por el ser. Son antagónicos. No es una cosa que vaya así y que se una, es una cosa que va así y que se repele. Porque genera la tensión necesaria para que exista la dualidad. Entonces, el fin de la dualidad para un ser humano empieza a comenzar cuando empieza a integrar un ego educado, un ego sano que no te condiciona tanto la vida de tal manera como para generarte sufrimiento constantemente, porque te resistes a ese dolor que produce la pérdida de cualquier persona, cualquier nivel de vida, cualquier estatus social y cualquier titulitis o cualquier identificación que tengamos. Entonces, la no resistencia al dolor propicia que el dolor sea procesado mucho más rápidamente. Pero el ego quiere luchar contra todo lo que siente una amenaza. Y continuamente hay amenazas en el entorno. Hoy me ofendiste mucho cuando me dijiste tal cosa. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿No? Entonces hay un ofendido, una ofensa y un ofendido. Hay una víctima y hay un maltratador. Y el triángulo de víctima-maltratador es el principal escenario del ego. Un ego contra otro. Continuamente ahí, ¿no? Oh, porque tú me dijiste, porque hiciste tal cosa, porque me dañaste, porque me heriste, ¿no? Entonces, porque fuiste muy cruel, porque fuiste tal cosa, porque ¿cómo se le ocurre? Siempre estamos ahí machacando. Cuando en realidad son perturbaciones mentales lo que está sucediendo aquí. Perturbaciones mentales mías en mi distorsión de ver, que no puedo ver la realidad tal y como me quiere mostrar mi ser interno. No la puedo ver porque estoy en la sobrecapa del alma donde hay un montón de metaprogramas que me dicen cómo es la experiencia y lo que es esta caja de cerillas
y para lo que sirve este manojo de salvia y para lo que sirve este cuarzo y esta campana de la alegría. ¿Por qué de la alegría? Yo le di el significado de la alegría. Yo le di el significado de la alegría. Entonces, para mí, en mi altar, esta campana solo tiene un significado, que es la alegría y también el llamamiento. Entonces, yo con esta campana lo utilizo para llamar y para invocar lo que yo he dado en mi mente, mi metaprograma, mi universo personal. Todos tenemos un universo personal, queridos. Nuestro universo personal está configurado por los planetas, que son los chakras. El Sol, que es lo que yo enseño siempre a formar en los cursos, el chakra unificado, ¿no? El Sol con todos los planetas en órbita. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría si los planetas no estuvieran en su órbita? Que chocarían unos con otros y habría fricción, habría colisión, ¿no? Habría conflicto, habría impacto, habría sufrimiento, habría devastación, habría destrucción. Y eso es lo que sucede dentro de cada uno de nosotros, que atentamos contra nosotros mismos o atentamos contra el otro, cuando en realidad estamos atentando contra nosotros, debido a esas perturbaciones mentales, no a que sean buenos o malos los seres, sino a las perturbaciones mentales, a la dualidad misma creada para poder experimentarte como algo separado de todo lo demás, cuando todos provenimos de una unidad de conciencia que está más allá del bien y del mal y que está más allá de todo paradigma dual. Así que educar el ego es la cosa o de las cosas más importantes que tenemos que atravesar con las herramientas que sean suficientes y necesarias para poder implementarlo. Por eso tiene que ser un curso como el que hacemos nosotros de 40 días seguidos dándole caña al asunto, desde el disfrute y no exento de resistencias, porque las habrá, porque el ego enseguida se ve amenazado y dice, veo, esta pregunta que lanza aquí este texto, ¿no? En este caso, en parte de José María Doria, que fue el que desarrolló y nos capacitó unos cuantos para desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces, estas preguntas me molestan. No tengo tiempo para contestar estas preguntas. Mañana, hoy no, mañana, ¿no? Porque son preguntas que te hacen mirar dentro, que te hacen aflorar la conciencia en ese instante, como dice Juan, de silencio, de respirar hondo. Entre la inhalación y la exhalación hay un atisbo de verdad, algo que resuena en el universo, un so-ham. 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 Y este sonido sagrado que va a llevarte a la vibración de resonancia del ser, surge un atisbo de lucidez, que se llama. Y la lucidez es la más importante de las medicinas del alma. La lucidez en la que yo tengo la intuición, tengo la sapiencia, tengo la sabiduría, el saber de dónde viene este metaprograma o por qué me pasa lo que me pasa. Y no me lo dijo ningún canalizador, no me lo dijo ningún medium, no me lo dijo ningún gurú en la India, sino que provino de la única fuente de conocimiento que requieres. Tu ser interno, el yo soy. Y es ahí el punto. Es ahí el punto que vamos a trabajar con el hemisferio derecho y con el hemisferio izquierdo, con sabiduría oriental, con cuentos de sabiduría milenaria por un lado, con tecnología de la conciencia por el otro. Tecnología de la conciencia que pretende acceder a esa parte que es más subconsciente que consciente, que es desde donde está operando las profundidades de ese ordenador, donde está operando un metaprograma que por mucho que lo has intentado a lo largo de la vida, era imposible de transformar porque siempre se daba la misma experiencia, pero con diferentes personajes, en diferentes escenarios. Y venga, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y uno se siente agotado. Pero yo creí que ya estaba iluminado, que ya no iba a vivenciar más este sufrimiento, este atormento mental en el que estoy otra vez, ¿no? Entonces uno dice, ay, ¿acaso no me sirve de nada los cursos que hago, los retiros que hice de silencio, los retiros de meditación vipassana, el haber estado con budistas, con rinpoches, no rinpoches, con
con maestros de la India, con no sé qué. Dios, estoy otra vez enfrascado en lo mismo, ¿no? Entonces, la frustración esa de esto nunca se acaba, no puedo vivir en paz, no puedo vivir desde la tranquilidad, no puedo vivir desde la alegría de vivir y tranquilamente vivir mi vida y desarrollarme, conocer más de mí mismo, desarrollar mis capacidades y estar al servicio, estar a la contribución. El ego quiere recibir. El ser quiere contribuir y por tanto siempre recibe. Y por lo tanto siempre vive y está en la abundancia plena. Y plena es plena. Ay, Michael, pero ¿por qué existen en el mundo entonces países pobres, lugares donde no hay recursos, lugares donde tal? Pues por el ego. Porque el ego quiere crear carencia y quiere atesorar los recursos. Entonces se reúnen los recursos en unos países concretos y de ahí quedan ahí bien encasillados. Se hacen negociaciones para que no haya exportación, para que no haya venta al exterior, salvo que sea carísima y haya un montón de beneficios. Entonces se atesora, ¿no? Entonces se genera destrucción, porque el suministro económico, en este caso, debería de ser como la sangre, que llega a todas las células del cuerpo para que sean nutridas y para que todas estén bien. Y mientras haya un solo país en este plan, un solo país, un solo continente, una sola comarca, un solo pueblo, una sola villa, en el que exista la pobreza, entonces será que no hemos manifestado como seres humanos, como humanidad, como un solo cuerpo, y cada uno de nosotros, diferentes células de un solo cuerpo, que no hemos manifestado del todo nuestra verdadera identidad. Que no hemos sabido manifestar, como hizo, por ejemplo, Jesucristo, Buda, y Yogananda, Sri Yukteswar y tantos otros. Estoy aquí mirando porque los tengo a todos aquí enfrente mío. Siempre miro para ellos cuando hablo con vosotros. Tengo aquí todos en fila. Saint Germain. Entonces, todos ellos supieron manifestar esto en su vida. ¿Cómo? Pues ese es el siguiente paso. Pero antes de saber el cómo manifestar todo esto, que es revelado internamente, es una revelación que recibe uno, nadie te la puede enseñar aunque la diga. Es algo que viene revelado del interior, no viene nunca del mundo externo. Ya sea que se te aparezca Buda en una meditación o Jesucristo, del mundo externo nunca viene la revelación esta, viene del mundo interno, viene de tu ser, viene una revelación interna. Una bombilla que se enciende en medio de la oscuridad y de repente, ¡fum! Y es una bombilla que se alumbra desde aquí. Aquí está el interruptor, en el plexo cardíaco, en el centro del corazón, es el interruptor que ilumina hacia arriba y entonces se arma el faro. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos en el mundo de la nueva era y en el mercado, con perdón, de la nueva era, y digo con perdón porque a lo mejor yo mismo formo parte de ese mercado, no sé. Intento no formar parte de ningún mercado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ofreciendo y todavía con el intercambio económico. En algún momento seguro que no será necesario el intercambio económico. Pero de momento estamos ahí todos. Así que, ¿qué pasa? Que en el mundo de la nueva era especialmente, sucede que se aprende muy fácil a abrir el corazón y a iluminar todos los centros de arriba. Y eso está correcto, pero no te olvides de las raíces. Las raíces de un árbol, como no estén bien fuertemente arraigadas en la tierra, por muy alto que se eleve el árbol y por mucha copa que tenga ahí arriba, puede venirse abajo en cualquier momento si los cimientos y las raíces no están bien enraizadas a tierra y bien fuertes y establecidas. Construimos un piso, un rascacielos de 300 pisos, y como no tengo unos buenos cimientos, el rascacielos tiene una vida contada. Se viene abajo y se derrumba. Entonces los cimientos son la personalidad. Tú tienes un eje vertical y un eje horizontal, una cruz. Entonces, muchas veces trabajamos el eje vertical, ¿no? Trabajamos el subir, la vibración, el conectar con los ángeles, el saber canalizar, el tuyo superior, bueno, todo lo que viene siendo la espiritualidad, que llamamos nosotros en la nueva era, ser espiritual, despertar, todas estas cosas, los ángeles, todo eso es vertical. Pero tienes otra parte que es horizontal, que es la que da estructura y la que permite cómo te desenvuelves tú en el mundo. Entonces, tu eje vertical puede estar muy elevado y puede estar muy fuerte y puedes expandirte una cantidad de luz, de energía, de conciencia, unos viajes en globo extraordinarios. Pero
la parte horizontal también es necesaria porque es tu personalidad. Y muchas veces se trabaja mucho la parte espiritual, pero no se trabaja la parte de la personalidad. Entonces, el eje horizontal queda prácticamente anulado y el eje vertical está demasiado fuerte. Entonces circula mucha energía por ti, mucho poder por ti, pero no sabes encauzarlo o no sabes canalizarlo porque todo se estropea cuando pasa por los 4 cuerpos inferiores influenciados y gobernados por el ego y la personalidad. Entonces tenemos que tener la necesidad imperiosa de trabajar el otro eje, el eje de la personalidad, de los metaprogramas, del ego, la educación del ego, la educación emocional, que pasa por la educación del cuerpo mental, para que podamos poner en orden estos 4 cuerpos inferiores y que de esa manera estén en armonía tu yin y tu yang, y esté en armonía tu luz y lo que llamamos tu sombra, que no es más que aquello que no puedes ver, tu sombra. Aquello que está por debajo del iceberg, en el agua, sumergido en las profundidades del agua. Y de esto trata nuestra cuarentena, que haremos seguramente más convocatorias, porque esta ya está prácticamente completada. Y ahí trabajamos 40 días, un montón de cosas imposibles de resumir en un programa, que vienen a ser la educación de este eje horizontal. Y de esta manera, pues pretendemos no solo trabajar la parte cuántica espiritual, sino también trabajar esta otra, que está llena de espiritualidad, porque está llena de atisbos de lucidez y de consciencia. La gimnasia necesaria, porque hace falta gimnasia, la gimnasia necesaria, el entrenamiento, el training necesario para el despertar de la consciencia, se llama atención y se llama lucidez. El desarrollar la atención sostenida, que no es lo mismo que la concentración, que también es muy importante, pero tener la capacidad de observarse y de situarse en el observador adecuadamente es uno de los ingredientes esenciales. Tú no puedes hacer un caldo de verduras sin verduras. Entonces no puedes tampoco pretender tener un cierto desarrollo, una vida con el menor nivel de sufrimiento posible, porque el dolor no se va a poder evitar, pero el sufrimiento sí. Entonces no puedes pretender eso sin trabajar este eje horizontal, sin trabajar las raíces de tu cuerpo, tus cuerpos manifestados aquí en esta realidad. Porque si no va a haber una fricción entre la realidad suprema, más profunda, más luminosa, más perfecta de ti mismo y la realidad de tu personaje, de tu ego. ¿Qué es ese el ego? El ego es una máscara, un personaje, el cual es muy volátil y el cual se erige siempre desde la necesidad de existir y desde el miedo a dejar de ser, porque siempre se tiene que estar fabricando y creando con tu energía, que debe estar destinada a la manifestación de todos tus atributos divinos reales. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Qué tal hasta aquí? Muy bien. Me están pidiendo a ver si puedes escribir o decir lo que antes habías comentado de el Zoom, Eso más antiguo que antiguo. Soham, ¿no? Soham. Eso es un mantra de los más antiguos que existen. Vale. Voy a escribirlo aquí. Voy a girar la cámara un momento, porque si no, no puedo escribir. Soham. Hay gente que lo traduce como Dios está en mí, yo soy una expresión de Dios, yo soy Dios, pero bueno, esas expresiones están mal, no se puede traducir. Soham no debería de ser traducido nunca. Primero, porque forma parte del lenguaje de la luz, en este caso está todavía en el lenguaje terrestre, en el sánscrito. Entonces, Soham es una de las expresiones del lenguaje de luz que viene a significar algo así como yo soy Dios o Dios está en mí, aunque no se tiene traducción posible. Al igual que Ahei Serahei, Ahei Serahei, Ahei Serahei, Soham, que es yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Que también es una expresión del lenguaje de luz. Entonces, todo está interconectado, pero yo veo muchos avatares que se esfuerzan en desarrollar su cuerpo de luz, en expandir su consciencia, en expandir su luz, pero luego se encuentran con que tienen que lidiar consigo mismos todos los días. Y si no tienes trabajado el sí mismo, el yo, el ego, parte de la personalidad, pues no es por nadie, perdón por la expresión, pero estamos en horario infantil, no. Estás jodido si no tienes trabajada esa parte. Te lo digo por experiencia.
porque yo empecé con los pasos de despertar de la escuela Crayon, con un montón de iniciaciones espirituales, andaba en un globo de helio montado, y luego eso es lo que sucede. Digo en un globo de helio porque siempre está flotando en los mundos de la luz, ¿no? Entonces, llega un momento en el que al primer estímulo de la vida misma, que siempre hay estímulos de la vida, te dejan estar ahí en ese globo de helio una temporadita, y luego enseguida viene algo que, me sobrepasó. Entonces, cuando viene esto, si no tienes esta parte trabajada, esta parte del yo mismo, del sí mismo, del ego, de la personalidad, de la capa horizontal, te ves que esto, ¿cómo puedo yo aplicar todo lo que aprendí? Todo lo que me enseñaron los maestros, los ángeles, los avatares, el maestro de yoga, el tal, y esto es que estoy otra vez enfrascado en un sufrimiento de la hostia. O estoy que no soy capaz de manifestar un proyecto. Cuando tú eres presencia divina creadora en pleno esplendor, en la primera línea de la creación. Si para algo estamos aquí es para co-crear constantemente. Así que... Así es. Y además esa vibración al nombrarlo también repercute en nosotros, ¿no? Sí, la resonancia del sonido es muy importante. De hecho, cuando adquirimos cierto nivel de consciencia, hay diferentes órdenes iniciáticas en el planeta que todavía utilizan este sistema. De hecho, uno de ellos es el chamanismo andino, que también tuve el privilegio de conocer. Y en las últimas fases de iniciación se enseña un poco esto del tema de la palabra. O sea, en realidad ellos ven, por ejemplo, a Jesucristo como un mago, ¿no? Un mago supremo del universo. Entonces, decían que Jesucristo simplemente con la palabra pues ya se obraba cualquier milagro, ¿no? Con la palabra. Y realmente es que en el fondo es así. Pero no sucede en nuestras vidas, afortunadamente, porque todavía no tenemos esa adquirida, esa conciencia completa y ese poder completo, esa capacidad de poder manejar tal nivel de energía como es el de la divina presencia yo soy en estos cuerpos inferiores, que directamente no soportarían el voltaje de tu ser completo. Se fundirían los plomos, en este caso los chakras, se fundirían completamente, no podrían sostener tal nivel de vibración de esa carga magnética electrónica tan poderosa, y entonces simplemente colapsaría y vendría la muerte física porque el cuerpo físico no tendría la capacidad de sostener ese voltaje. Entonces, como parecido a electrocutarse, dicho de otra manera. Entonces, experimentas la muerte y sigues desarrollándote en los planos de la luz, porque el cuerpo no está preparado para soportar esa vibración, esa luz. Entonces, por eso es importante que los cuerpos inferiores también estén en armonía y que eduquemos nuestro ego, nuestro yo mismo, nuestra personalidad y que sepamos cómo acceder con paciencia y sin esfuerzo a cambiar esos metaprogramas que están operando en el subconsciente, que es el empeño que ha tenido la hipnosis, el empeño que ha tenido el psicoanálisis también en parte en la investigación de lo que hay ahí en esa capa y bueno, tantos y tantos grandes maestros de todos los tiempos, ¿no? Que han investigado la psique humana, ¿no? Entonces, este es un trabajo que abarca la psique, pero de una manera que no te vas a dar ni cuenta, porque es a través de la escritura. Entonces vas a estar escribiendo y escribiendo y escribiendo, 40 días lo mismo, y dices, joder, qué pesado este. Pero al escribir 40 días tus nacimientos a tu nueva vida, porque va a ser una nueva vida la que vas a tener después de la cuarentena realmente. Entonces, una nueva vida porque hay un nuevo programa en tu cabeza. Entonces, por eso es una nueva vida que decimos nosotros, un nacimiento. Siempre hay que pasar por una etapa de nacimiento y muerte, como quien dice, pero dentro del mismo cuerpo. Dicho sea de paso, las personas que estáis haciendo los 48 pasos conmigo o de forma independiente o como sea, los 48 pasos de despertar, de Escuela Crayon, lo que se está haciendo es preparando para que todos estos cuerpos puedan sostener la vibración de tu fusión con tu yo superior. Entonces, precisamente este trabajo de trabajar esta parte de tu yo humano se vuelve como muy necesario, sobre todo en compañía de otro humano, ¿no? Porque claro, yo con los ángeles, por ejemplo, me encuentro muchas veces con la cosa de, sí, es correcto, es maravilloso, es tal, pero soy yo el que está aquí. Muchas veces se lo digo. Soy yo el que está aquí. O sea, esa mía que me duele la espalda ahora, esa mía que no sé qué. O sea, es decir, ¿no? Entonces ellos te dicen algo y es correcto lo que te dicen, pero el poder manifestar eso muchas veces es imposible debido
a que estás moviéndote desde un eje, tu conciencia está situada en un eje que es muy limitado y que solo abarca la realidad material y que solo abarca tu persona y tu ego. Entonces, desde ahí es imposible transformar y es imposible hacer milagros. Para hacer milagros, para hacer transformaciones, tienes que estar situado en el eje de tu divinidad. Y para eso tiene que haber un patrón, un encaje, ¿cómo se llama? Una cremallera, un proceso de cremallera, que se unan las dos partes bien. Que una parte apoya a la otra para hacer el movimiento. Entonces, si la parte derecha está atascada aquí con algo que está aquí metido, no puedo bajar la cremallera. Ya os pasó 1000 veces. Pues esto es lo que pasa a veces entre tu ser, tu yo soy, y el ego. Que hay una parte que queda atascada, entonces por mucho que una quiera, la otra se opone. Y en esto, pues tenemos un santo remedio, que es el desarrollo de esta tecnología de la conciencia que vamos a utilizar día sí, día no, durante esta cuarentena de educación del ego y educación emocional, en la cual vamos a estar trabajando parte derecha, parte izquierda, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, conciencia masculina, conciencia femenina, de una manera ecuánime y de una manera poligual. Y el fin de semana, además, hay un trabajo de lectura, principalmente, y quizá responder algunas preguntas en tu diario. Se trabaja el mundo de las relaciones. Porque, claro, en las relaciones es donde se ven todas las caras, todas las aristas de Leo. Entonces, la cuarentena no está exenta del mundo relacional y del mundo sentimental, sino que lo incluye. El tema de la cuarentena, debisteis de recibir un correo electrónico si recibís información por parte de Espiritualidad Tomando Tierra. Si no lo habéis hecho, entráis en la página web espiritualidadtomandotierra.es, que está en la parte de arriba de la imagen de Juan, y allí pues cualquier formulario de contacto, hay una parte de contacto, pues escribís, lo rellenáis y decís que os lo envíe. Porque verdaderamente es una parte, por lo menos que sepas que existe, ¿no? Independientemente de que si te apuntes o no, que sepas que existe y que es una de las formas más poderosas que yo mismo he conocido para trabajar esta parte, que es una parte a menudo olvidada. Tu ser ya contiene todo lo que necesita dentro de sí mismo. El problema que hay a veces es esa fricción que hay entre la personalidad, el ego y el ser. Esa es la gran dicotomía. No quiere decir que eso te va a transformar la vida y que ya no vas a sufrir nunca más, porque no nos referimos a esto. Me refiero a tener los conocimientos y las herramientas necesarias para saber afrontarlo cuando a vez que sobrevenga. Ya no vas a ser el mismo después de ese proceso. Mejor dicho, vas a empezar a ser más tú. Verónica pregunta que si quedan plazas. Creo que había una plaza la última vez que miré para esta convocatoria, pero si estáis interesados, escribir igual para que os llegue una notificación cuando se abra otra vez, ¿vale? Más que nada porque esto es un trabajo que no puedo hacer con 100 personas al mismo tiempo. Necesitaría estar aquí en 4 o 5 cuerpos para poder hacer eso, ¿no? Entonces yo también tengo que cuidar de mí y sé cómo es el trabajo, sé la demanda que tiene y sé el apoyo que vais a necesitar. Entonces son grupos de 21 en 21. Si se cuela alguno no pasa nada, sea uno o dos más, pero normalmente 21. Entonces ese es el propósito, ¿no? O el proyecto. Ahí, ya te diste cuenta de eso. Pregunta Mari si volveremos a hacer el curso próximamente. Sí, está pendiente de organizarlo. Sí, de hecho, por mi parte, propongo antes de que, porque esto como es un trabajo que son 40 días, realmente el tiempo que tienes que estar trabajando, se os envía un material a casa, da igual donde viváis, se envía a todas las partes del mundo. Se envía un material que es muy importante tener para poder empezar a hacer bien el trabajo. Entonces este material es tu guía de trabajo, tu guía de trabajo. Y nosotros luego estamos en comunicación continua durante los 40 días también, en un grupo privado de WhatsApp de WhatsApp normalmente. Entonces ahí es donde vais a recibir continuamente día a día el apoyo y las informaciones que necesitáis para acabar ese proceso. Ya que lo hacéis, ya que invertís vuestro tiempo y vuestro dinero en algo, que sea algo productivo, que sea algo realmente transformador y que sea algo que cuando lo acabes que digas, bueno, merece la pena esto, es potente. Hasta la fecha ha sido así para todas las personas que lo han hecho bien. Y si no lo haces bien, tampoco pasa nada, porque te vas a tener la oportunidad de volver a hacerlo cuando quieras. No con mi guía, porque no puedo estar eternamente con todas las personas, si no, no tendría tiempo ni para dormir.
pero sí podrás tener la herramienta y sabrás cómo utilizarla con esos mensajes que yo voy a compartiros, con esas indicaciones, ¿no? Como facilitador, para mí siempre es un reto para acompañar a personas en esto. Tú vas a ver que muchas veces no se menciona ni el ego en algunos. O sea, no es que estemos continuamente en el texto, en el cuaderno que te envío, en el libro, continuamente leyendo sobre el ego. No, muchas veces no se va a mencionar la palabra ego para nada. Pero siempre vas a estar trabajando la estructura del ego en esa cuarentena. Que esto es la parte más importante. La estructura del ego, la estructura de tu personalidad. No hay nada con lo que acabar, no hay nada que destruir. Hay algo que hay que educar, que es esa parte visceral, automática, esa respuesta automática que se forma en ti, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante. Y si no la trabajamos o no tenemos herramientas con las que trabajar, pues vamos a contar siempre con lo mismo. Altas vibraciones, momentos de intensa lucidez, de intensa conexión, pero en la vida cotidiana, en el diario de vivir, se van a formar ahí un montón de cosas, un montón de carencias, un montón de insatisfacción que proviene de esa parte egoica que todos tenemos. Y por lo tanto, como las tenemos, cuando antes la conozcamos, pues sepamos cómo funciona y sepamos cómo reprogramarla de una forma suave, de una forma constante, disciplinada, pero sin someternos a una presión o a una especie de entrenamiento militar. No, aquí no se trata de eso. Se trata de compartir, se trata de disfrutar, sobre todo de tener esas semillas que si cuidas con un poquito de agua, un poquito de luz, por lo tanto, un poquito de atención, van a germinar. Van a germinar esas semillas y esperemos que el árbol sea lo suficientemente enraizado, que tenga los suficientes cimientos, conocimientos y el suficiente apoyo por mi parte y por parte de tus compañeros para que erijas un buen tronco después y finalmente obtengas tus frutos. Ese es mi deseo. Sí. Oye, el congreso, que estamos ya encima, Sí, tenemos sí, el sí, sí. congreso ya. Bueno, de todas maneras me preguntan si las personas que ya están inscritas, ¿cuándo empiezan a recibir la documentación? No, las personas que están inscritas tienen que recibir la documentación para empezar el día 21, todavía tienen tiempo. Vale. Muy bien. De Bueno, todos pues modos, yo estaré en contacto con estas personas y mi equipo les enviará un correo cuando salga su envío. Si hubiera algún problema, algún retraso, alguna cosa, no suele pasar, pero bueno, a veces los transportistas, yo no soy quien lleva los paquetes a la casa de las personas, puede pasar. Entonces, si hubiera algún problema de que no llegara ese paquete con ese cuaderno, con ese regalo que envío también, con la imagen esta, un detalle que he tenido, un regalín que os va a llegar, sencillo pero potente. Si no llegara a tiempo, pues buscaríamos la manera de que tengáis esa información para que podáis empezar la cuarentena y cuando os llegue, pues ya lo tenéis. O sea, que no os preocupéis, incluso si no llegara para el mismo lunes día 21, que es cuando empezaríamos nuestro trabajo potente, porque yo os haría de alguna manera llegar por vía digital el primer tema o lo que fuera, el primer día, etc. Ahí se trabaja día a día. Cuando os llegue el material, los que os habéis apuntado, ni se os ocurra ponernos a leer todo. Solo hay que leer lo que yo os voy indicando. Esto no puedes leer nada más que lo recibas. Y pondré ahí esto solo cuando llegue el día 21 de febrero. Y a sí, partir de ahí empieza porque el día 40. hay que hacer un trabajo diario, no es un trabajo de 2 o 3 días en un día, ¿no? No, eso es paso a paso. Y eso está diseñado así por un motivo, que también forma parte de la educación del ego, estar en el presente. Entonces, la cuarentena misma está diseñada de tal manera que tienes que estar en el día en el que vives y vivir tu día de una manera más consciente. Tiene mucha influencia también en la capacidad que tenemos para crear y co-crear constantemente. Vas a hacerlo de una forma más consciente. Vas a crear tu vida de una forma más consciente también con ese trabajo. Es una de las perlas o de los regalos que indirectamente te da educar tus emociones, principalmente. Esa es la parte más importante. Qué ¿Cómo bien. vamos con el congreso, por cierto? Que a lo mejor no saben los que Pues nos están escuchando que hay ahí un vamos congreso ya el domingo. en la recta final con las personas que se están inscribiendo presencialmente, con lo cual vamos a poder disfrutar de esa energía, de esos abrazos, de ese vernos, de tocarnos y de comer juntos, el que se quiera quedar a comer. Y bueno, y sobre todo, pues hacernos múltiples preguntas, conocernos,
intercambiar energías maravillosas y disfrutar de la energía más potente que hay en el universo, que yo lo tengo muy claro, que no es otra que el amor, ¿no? Entonces, el poder vernos, el poder abrazarnos, el poder hablar unos con otros, el poder transmitir y compartir nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, etcétera, pues va a estar maravilloso, ¿no? Y las personas que no puedan, pues bueno, como también damos la posibilidad de que sea online, pues lo van a poder recibir y ver y sentir en directo, porque lo vamos a transmitir en directo, pero también deciros de que se va a grabar y que también pues somos conscientes de que hay personas, sobre todo en Sudamérica, que las 10 de la mañana son las 3 de la mañana o las 2 de la mañana o las 4 de la mañana en Sudamérica. Claro. Entonces, habrá gente que se levantará para verlo, pero habrá otras personas que no se preocupen porque como va a quedar grabado, lo subiremos, ya diremos, igual que en 48 pasos, lo subiremos a un formato para que las personas durante un tiempo puedan pinchar en ese link que se les dará y durante un tiempo pueden estar viendo el congreso tranquilamente en su casa con esos grandes ponentes y grandes ya no solamente por su profesionalidad, sino grandes por lo que transmiten, por sus conocimientos y principalmente por su energía, ¿no? Tenemos ahí a Amada Selina, que la conoce muchísima gente, la siente muchísima gente, la ama muchísimas personas. Te tenemos a ti, a Michael Norris, que bueno, hay un camino ahí de veracidad y que tendremos una canalización de Crayon y del ángel Miguel, exactamente. Y de Metatron, que y Metatron, sorpresa. Que yo creo que Metatron va a abrir el Congreso, ¿no? O sea, y nos dará una sorpresa a todos, a ver cómo lo abre, ¿no? Luego, pues tenemos también a Teresa Muñoz, una gran psicóloga que trabaja muchísimo el tema de la energía del amor dentro de esa psicología profunda que ella trabaja y utiliza. Tenemos a Carles Torá, que, bueno, dentro de la parte cuántica nos va a enseñar el cómo, que tú ya también has hablado de ello, el cómo regenerar o rejuvenecer, trabajar con nuestro sistema, con nuestras células. Lili Kaljani, que nos va también a dar una ponencia maravillosa, pues basada en la divinidad de la energía sexual sagrada, y vamos a poderla escuchar el cómo recita de determinados mantras que yo lo he escuchado y la verdad es que te eleva una vibración impresionante, el cómo esta mujer, veréis cómo os encanta, os gusta muchísimo cómo recita esos mantras y nos hablará el cómo utilizar esa energía sagrada conectando con la divinidad que todos somos, ¿no? Y bueno, y yo, que aunque aquí estoy el último, en realidad abriré, después de Metatron, abriré el congreso para ya luego... Antes de Metatron. Antes, vale, antes. Abres antes Metatron y luego ya, no sé si te pones antes de la primera, pero... Mi ponencia es la primera, sí. Bueno, pues yo abro los Metatron y luego haré yo mi ponencia, que va a ser muy fácil y muy sencilla, porque es el amor y tú. Entonces, pues va a ser más bien un recorrido que yo he ido aprendiendo a través de mi libro A orillas del río Nilo, un viaje a tu esencia, en el cual la vida en sí es como el río, desde que nace en las primeras fuentes hasta que llega al mar, ¿no? Y va escuchando y aprendiendo lo que es la sabiduría de la vida, ¿no? A una parte y a otro lado del río, ¿no? Entonces, sencillamente lo que voy a poder compartir y voy a querer compartir es el amor y tú, o sea, el tomar conciencia de lo importante que es el amor en tu vida y que fácilmente y sencillamente lo puedes poner en práctica disfrutando en plenitud de ello. Entonces yo creo que va a ser un congreso impresionante, como dice Verónica, y va a ser un congreso que nos va a servir. Nos va a servir no solamente a los que estamos ahí, no solamente a los ponentes, no solamente a los que nos escuchen vía online,
sino que va a servir a la humanidad. ¿Por qué? Porque es un congreso que de alguna forma, como otras muchas, va a seguir sembrando esa nueva humanidad que entre todos, desde la unidad y desde la energía del amor, estamos poniéndolo en práctica ya, ¿no? Tal vez no salga, tal vez no sale ni en las televisiones, ni en las radios, ni en la sociedad en general en sí, ¿no? Pero muchos de nosotros sí que ya somos conscientes y nos dicen desde el mundo espiritual que efectivamente ya empiezan a haber brotes verdes de esa nueva humanidad y que no falta tanto tiempo como pensamos a que esa nueva humanidad sea una realidad tangente y visible. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que poner todos ahí de nuestra parte. Tenemos una gran oportunidad en estos momentos de poder ser parte de la iniciación de esa nueva humanidad y disfrutar en plenitud desde la veracidad, con el amor, con todos vosotros y entre todos nosotros. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Todavía quedan plazas. Podéis incorporaros tanto presencial como online en www.espiritualidad tomando tierra, que lo tengo aquí arriba, y poneros en contacto y estar sencillamente porque por 33,3 euros, que más que nada es una cantidad numérica más que otra cosa, vais a recibir, vais a dar y vais a sentir muchísimo. Así que gracias a todos, a todas por estar ahí en nuestro congreso, porque más que el congreso de Espiritualidad Tomando Tierra es el congreso de todos, porque la iniciación de Espiritualidad Tomando Tierra era junto a Antonio Salazar, era y junto a ti y junto a todos vosotros, era sencillamente compartir energía y conocimientos para el proceso personal que todos estamos teniendo en estos momentos dentro de esta nueva humanidad que entre todos estamos sembrando. Así que gracias de corazón por estar ahí. Ananasa. Ananasa. Bueno, pues todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Fantástico. Así que muchas gracias. Pues si quieres, terminamos aquí. Las personas que deseen el tema de cómo educar al ego y de la cuarentena, bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros. Si ya hemos cubierto las plazas que hay, pues empezaremos con un nuevo listado para un próximo curso que en cuanto que se pueda, pues lo pondremos en práctica. Así es. Muy bien. Un abrazo muy grande a todos y deseando que llegue el domingo para poder compartir con todos allí y disfrutar al máximo. Y bueno, ya os transmitiré un pequeño adelanto para que estén atentos a las redes, a Espiritualidad Tomando Tierra, porque hay un pequeño adelanto que quiere Metatron que trabajéis ya, que estéis preparados, todos aquellos que estéis abiertos a recibir las energías que tendrán lugar durante mi ponencia, canalizando a Crayon, canalizando al conocido como Ángel Miguel y a Metatron, para que tengáis una especie de preparación energética, por así decirlo. Entonces esto se transmitirá, si nos dejan, se transmitirá en vivo también. Qué bien. Y de todas maneras, mañana, el programa de mañana lo dedicamos al congreso, en el cual pues estaremos todos hablando y poniendo un poco de nuestra parte para, bueno, para transmitir y calentar motores, ¿no? Para que ese congreso maravilloso que vamos a realizar el domingo. Así que muchísimas gracias, Ananasa. Feliz noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido Michael. Deseando que llegue el domingo, aunque creo que igual el sábado nos vemos, para fusionarnos en ese abrazo cósmico, de cual ya está fuera del tiempo en nosotros, ¿no? Qué alegría. Así es. Ananasa. Ananasa. Ananasa, Antonio, si estás por ahí todavía. Ananasa. Ya no está, pero seguro que nos está escuchando. Ananasa a todos.